La conferencia de hoy va a tratar sobre Sound of Freedom, sonidos de libertad. Pero vamos a ver algo más de lo que habitualmente se suele contar al respecto. Ya sabéis que es una película que está generando mucha controversia, muchas declaraciones, muchas ficciones también al respecto, pero nosotros nos vamos a centrar en algo que tiene que ver con lo que normalmente nos van a contar sobre qué consecuencias tendrá esta película. Estad atentos porque lo de hoy no tiene desperdicio. Aquí tenéis la portada de la película. Era el 4 de julio cuando fue puesta ya en exposición pública. Interesante. Un día no porque sí, sino verdaderamente elegido, no al azar. El 4 de julio, el Día Nacional de la Patria de Estados Unidos. Esto ya es una declaración de intenciones directamente sobre esta película. Vamos directamente a mira por dónde. No vamos a hablar primero de la película en sí, sino de otra película. Era el 8 de julio cuando apareció esta noticia. La Pasión de Cristo, Resurrección. Será la película más grande de la historia, dice Caviezel. Se acerca el lanzamiento de una secuela de La Pasión de Cristo de Mel Gibson y el actor que interpretó el papel de Jesús, Jim Caviezel, dice que la película podría estrenarse pronto. Según el sitio web estadounidense Breitbart, Jim Caviezel reveló: Mel Gibson me acaba de enviar el tercer borrador de la película. Está llegando, se llama La Pasión de Cristo, Resurrección. Va a ser la película más grande de la historia del mundo. La secuela, que se centrará en la resurrección de Cristo, continuará donde quedó la otra película, cuando Jesús resucita de la muerte a la vida poco después de su crucifixión. En 2004, la película recaudó $612 millones en todo el mundo, con un presupuesto de producción de $30 millones y fue la película más taquillera de América del Norte. Caviezel explicó que su carrera como actor dio un giro único después de interpretar a Jesús en La Pasión de Cristo. Tuve que luchar para sobrevivir, le dijo a Breitbart. La película explotó, estaba fuera de serie. Pensarías, oh, vas a trabajar mucho. No fue así. Ya no estaba en la lista del estudio. Eso se fue, por lo que hago como actor. Esta es mi habilidad y me la dio Dios. No me lo di a mí mismo, pero es algo para lo que tengo un gran alcance. Caviezel protagonizó un exitoso programa de televisión titulado Persona de Interés de 2011 a 2016 y la película Pablo, Apóstol de Cristo en 2018. A pesar de que la película tuvo un efecto negativo en su carrera, Caviezel considera que su fe es lo más importante. Realmente sentí que la fe era mucho más grande que la industria y Hollywood, y más grande que el Partido Republicano o el Demócrata o lo que sea, agregó. A principios de este año, Caviezel le dijo a Fox News que las películas basadas en la fe son esenciales hoy en día, pero la oposición dentro de la industria cinematográfica ha crecido. Es tan importante en este momento, explicó el actor. Estas películas no se pueden hacer ahora. Las películas que hacen son películas de Marvel Comics. Verás a Superman, no verás a Jesús. Tengo que interpretar al superhéroe más grande que jamás haya existido. Aún no se ha anunciado una posible fecha de lanzamiento para la secuela. Diréis, ¿y por qué presentas esto? Porque es el mismo actor y ya está. Bueno, recordad que su fama fue precisamente con la película La Pasión de Cristo, dirigida por Mel Gibson, pero el actor era él. Y ya sabéis que a raíz de esa película tuvo problemas para conseguir más ofertas de empleo de su profesión, de ser actor, porque hay una oposición en Hollywood al tema cristiano. Así siempre lo describen, y pasó problemas, y ya veremos qué tipo de problemas. Pero fijaos que él es un hombre de fe, al menos siempre se manifiesta así. Ya sabéis que es católico, como Mel Gibson, y no un católico cualquiera, sino católicos muy puestos en su fe. Iremos avanzando para ir viendo por dónde va todo esto. Jim Caviezel revela que la secuela de La Pasión de Cristo podría dividirse en dos partes. Habían pasado unos días, esto era ya del 14 de julio de este año 2023.
Tras el éxito rotundo que tuvo La Pasión de Cristo en 2004, y como esto abría una puerta para que la historia de Jesús pudiera ser mostrada a todo el mundo, su secuela sigue alimentando la expectativa de sus seguidores con los detalles que poco a poco se están revelando de ella. Según el actor Jim Caviezel, la secuela de la exitosa película de Mel Gibson podría convertirse en más de una sola película hasta llegar a ser una trilogía sobre la historia de Jesús. El actor, quien retomará su papel de Jesucristo en la próxima película y quien actualmente es el protagonista de Son of Freedom, reveló en The Shawn Ryan Show que la secuela podría dividirse en 2 películas, según informó CB News. Gibson ha estado en esto durante mucho tiempo. Será la película más importante de la historia. Podrían ser 2 películas, podrían ser 3, pero creo que son 2, dijo Caviezel, citado por CBN News. La información que se conoce sobre esta esperada secuela es que ha estado en una fase de preproducción por al menos una década. Esta próxima tendrá por nombre La Pasión de Cristo, Resurrección. En 2016, Gibson expresó a Greg Laurie en una Harvest Crusade su deseo de dedicar tiempo a la elaboración del guión de la película. Fijaos cómo Mel Gibson trabaja directamente en el guión. Todos sabéis que aunque el primer guión de la primera película de La Pasión de Cristo, Mel Gibson también estuvo en ello, recordad que se basó en una mística católica. De hecho, lo que expresaba en la película, sí, mucho del relato bíblico, pero con unos matices que tenían que ver con una mística católica de la que estuvimos hablando en los temas de puertas dimensionales. Y en eso se basó para decir y aparecer según qué cosas en esa película, que no estaban en el relato bíblico. Dicho esto, mirad, continúa diciendo, se llama La Resurrección. Por supuesto, ese es un tema muy amplio y debe analizarse porque no queremos hacer una simple representación de él. Ya sabes, lee lo que sucedió, explicó Gibson. Pero para leerlo, experimentar y explorar significados probablemente más profundos de lo que trata, tomará algo de trabajo, continuó. El periodista de cine Jordan Remy informó en enero que el guión de la película ha estado en proceso de desarrollo. Gibson ha estado trabajando duro en el guión con el guionista de Braveheart, Randall Wallace. Ya ha habido 6 borradores. Resurrección se centrará en las 24 horas que abarcan la pasión de Jesús y los eventos que ocurrieron 3 días entre su crucifixión y su resurrección, dijo Remy. Se conoció además que la producción de la película probablemente comenzaría en primavera, pero Caviezel sugirió que podría empezar en otoño. La película original, La Pasión de Cristo, estrenada en 2004, fue un éxito de taquilla y se convirtió en la película con clasificación R más taquillera en los Estados Unidos, recaudando 612 millones con un presupuesto de 30 millones. Caviezel ha enfrentado el desprecio de Hollywood por dedicar su carrera a representar y poner cara a las historias que contienen un mensaje edificante y producciones que luchan contra el sistema del mundo. Ejemplo de ello es la oposición que ha recibido su última película, Son of Freedom, por parte de los grandes medios de comunicación. Aún así, tanto Caviezel como Gibson y la productora Ángel Studios están enfocados en seguir llevando mensajes que abran los ojos de los espectadores y que puedan despertar la conciencia de la sociedad actual. Bueno, aquí tenéis al actor en un tuit. Y con todo esto, lo que estamos mostrando es que fijaos que ahora sí, vamos a hablar ya directamente de la película Son of Freedom, pero hay unas cosas que se están moviendo alrededor de la película y que todo esto va a servir para potenciar, sí, servirá directamente para potenciar, queriendo o no queriendo, precisamente la secuela de La Pasión de Cristo. Y lógicamente un cristiano dirá, esto es muy bueno, porque una vez más se va a hablar de Jesús, se va a mostrar la importancia de él en todo, en la historia, y cómo resucitó, cómo volverá, se supone, etcétera, etcétera. Pero aquí lo que estamos viendo es que se va preparando un terreno para lo que las profecías nos decían que acontecería. Y la conferencia de hoy no va a atacar la película o a defenderla, sino a ver la trama que hay detrás, que va mucho más allá de lo que los humanos en sí pueden llegar a pensar, por fe sincera que tengan.
Y lo iremos viendo hasta el final de esta conferencia. Aquí tenéis a otro gran personaje. Elon Musk proyectará la película de Verástegui, Son of Freedom, en Twitter. Fijaos que hablan de que ha tenido mucha oposición para poder salir a las pantallas de cine este film. Pues Elon Musk, que recordad que ya se vio con el Papa, es el que ya dice que la pondrá hasta en Twitter. Un sector de la prensa progresista ridiculizan a la película diciendo que es una película conspiracionista. Fijaos que las noticias que os estoy mostrando son de medios cristianos, sean católicos o protestantes. Este, en concreto, es católico. El 4 de julio se estrenó en Estados Unidos la película Son of Freedom de los productores mexicanos Eduardo Verástegui y Alejandro Monteverde. La película ha recibido una acogida que ha sorprendido a los protagonistas y a los mismos productores debido a que se ha posicionado en los primeros lugares de audiencia, no obstante que competía con grandes estrenos de casas productoras con mayor capacidad de inversión en publicidad como Indiana Jones de Disney. La cinta de Verástegui y Monteverde gira en torno a una historia real relacionada con la vida del exagente Tim Ballard del gobierno estadounidense en su lucha contra la trata de menores. Tim Ballard, un personaje de la película, pero que resulta que existe y que lo que narra la película está basado en los hechos verídicos sobre su persona y lo que hizo. Quedaos con su nombre. Sobre la película, Eduardo Verástegui fue entrevistado en el canal de YouTube del politólogo Agustín Laje. Verástegui hace ahí fuertes revelaciones como el hecho de que la película estaba vendida a Fox, pero al ser comprada Fox por Disney, Disney dijo que no quería la película. Ya sabéis las tendencias de Disney, ¿no? Cuando Verástegui logró recuperar la propiedad de la cinta, él mismo revela que la ofreció a Amazon Prime e incluso a Netflix, y ambas la rechazaron. En Netflix sí entró en cambio la producción filopedófila Cuties. Sí, que ya sabéis que va de críos y crías y todo lo que pasa alrededor con ellos, ¿eh? Finalmente llegó con Angel Studios o Angel Studios, la misma productora de la famosa serie The Chosen, y ahí fue como Son of Freedom terminó en las salas de cine. Ya veis que grandes empresas no han querido saber nada de la película, esto es lo que nos dicen, ¿eh? Pero mirad, pero en la interesante entrevista que publicó Agustín Laje, el productor Eduardo Verástegui hace otras revelaciones no menos sorprendentes. Por ejemplo, que la película será presentada en el Congreso de los Estados Unidos. Casi nada, ¿eh? Y que Elon Musk proyectará la película en Twitter una vez que termine de estrenarse en salas de cine de todo el mundo. Elon Musk se comprometió a que una vez que salga la película en todo el mundo, en cines, cuando acabemos esa ruta, él la quiere sacar en Twitter para todo el mundo. Imagínate cientos de millones de personas viendo esta película y recibiendo este mensaje. Esto ya no lo para nadie, dice Verástegui, quien también agrega que está pensándose una marcha contra el tráfico de niños en Washington. De ese modo se abre en campo a la lucha contra una de las mafias mejor posicionadas en el mundo como lo es la pedofilia. Mirad que la película se presenta continuamente como esto: ir contra estas mafias organizadas de pedofilia. Y esto evidentemente suena muy bien, ¿verdad? Es muy bueno. ¿Quién puede decir que luchar contra esto es malo? Bueno, los pedófilos. Aparte de estos, cualquier persona sensata, lógicamente, lo verá totalmente positivo hacer esto. Pero ya veis que se genera todo un movimiento que dice que esto no lo para nadie. Y si no lo para nadie, esto va a tener unas consecuencias y va a dar unos frutos. Ya veis que también preparan esto, una marcha contra el tráfico de niños en Washington. Por tanto, hay una movida sumamente importante. Cientos de millones de personas que pueden ver esa película y dice, recibiendo este mensaje. Pero este mensaje, veréis que va unido a otros que van alrededor de la película. Yo no voy a hablar aquí de las posibles cosas que algunas personas muestran que tienen que ver con símbolos masónicos, con símbolos que determinan cualquier mensaje oculto, etcétera, etcétera. No me voy a poner en esto. Mi interés al presentar esta conferencia es que veáis cómo esto indica un cumplimiento muy claro hacia dónde va a ir la profecía.
porque la profecía nos dice qué pasaría. Y nos lo dijo hace muchísimos años. Y ahora vamos a ver cómo todo irá en esa línea. Sobre esa lucha, en una parte de la entrevista, aparece el protagonista de la cinta, el actor Jim Caviezel. El entrevistador hace ver tanto a Verástegui como a Caviezel como un sector de la prensa progresista, como Rolling Stone, Washington Post, del propietario de Amazon Prime, que rechazó la cinta de Verástegui, o The Guardian. Ridiculizan a la película diciendo que es una película conspiracionista. A eso el productor y el actor principal contestan diciendo que se puede comentar qué gustó o no la película, pero atacar el argumento, la trata de niños, debería ser algo por lo que todos están interesados. Más cuando la cinta está basada en hechos reales con nombres de quienes protagonizaron los hechos. En otra parte de la entrevista, Jim Caviezel señala el caso de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, quien estaría asociado al tema de relaciones con menores. Fijaos qué mensaje tan contundente. Ya dinamita directamente ¿a quién? Al hijo de Joe Biden, por tanto, al mismísimo presidente actual de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero esto no termina aquí, veréis que la cosa aún irá a más. Además de Jim Caviezel y el mismo Eduardo Verástegui, la película Son of Freedom, que en México se estrena a finales de agosto de 2023, cuenta con la participación de la actriz premio Oscar Mira Sorvino y actores de la talla de Bill Camp. Bien, ya veis que la cosa va a más, y está cogiendo unas dimensiones especiales. Se habla mucho de ella porque ha tenido oposición, ya veis de qué tipo de medios, pero además la tildan de película conspiracionista. Conspiracionista quiere decir que va contra algunas cosas establecidas y que, como conspiranoica, pues se inventan cosas que no son ciertas y las quieren hacer creer a la población a través de la película. En definitiva, esto va de cuando hablan película conspiracionista. Pero es que todo esto lo que hace es fomentar que la gente aún la vea más. Y en consecuencia, si la ve más triunfa. Y ese mensaje más cala. Y en más personas, evidentemente. Por tanto, todo ese ruido alrededor de la película está consiguiendo que sea la más taquillera, desbancando a todas las otras producciones cinematográficas que se han estrenado más o menos al mismo tiempo y que se creía que serían el no va más de acogida en recaudación, y resulta que Son of Freedom las está desbancando. Vamos a ver un vídeo precisamente de unas declaraciones muy fuertes de Jim Caviezel. Estad muy atentos, está subtitulado. Ya ves que lo que está diciendo es, bueno, poniendo las cosas aparentemente en su sitio, cantando la caña, como se dice aquí, y que además él no tiene miedo, que no es ninguna niña asustadiza y que va a encarar todo y a quien haga falta. Y sobre todo, evidentemente, está haciendo referencia a que lo pueden sacar del medio, que parezca un accidente y se le acabó. Él ya tuvo problemas, y lo dijo, y lo veréis a ver, cuando hizo La Pasión de Cristo, que también parecía que lo querían quitar del medio. Bueno, pues hay entrevistas en las cuales, como esta, él se desahoga, llega a decir este tipo de cosas, porque prácticamente lo están apretando y casi acusando. Bueno, esto no es todo. Sigamos, porque el día 20 de julio aparece esto. Trump se vuelca con Son of Freedom. Hemos visto que, por un lado, se carga contra el hijo de Biden, por tanto, contra el mismo presidente, en definitiva. Pero ahora, Donald Trump quiso apoyar explícitamente la película Son of Freedom y organizó este miércoles un pase en su club de golf en Bedminster, New Jersey, al que asistieron Tim Ballard, el héroe real cuya historia cuenta el film, Eduardo Verástegui y Jim Caviezel, quien interpreta a Ballard. A su finalización, dirigió unas palabras a los presentes donde, al dirigirse al cineasta mexicano, le mencionó como posible presidente del país, de México. A Ballard le dijo: «¡Qué gran trabajo hiciste! Es una gran película», añadió Trump.
Está batiendo récords y superando algunos de los grandes blockbusters del verano. A Caviezel, en clara referencia a La Pasión de Cristo, el del Mel Gibson fue otro taquillazo contra pronóstico, le felicitó por haber protagonizado las dos mayores películas independientes jamás filmadas. Fue un honor conocerte. Son of Freedom es una gran inspiración, concluyó. Chicos, habéis hecho algo muy especial. Muchas gracias. Mirad qué diferencia. De Joe Biden no se dice nada de que en ningún momento hable sobre la película, la apoye, el contenido, se involucre como presidente de la nación. No, pero Donald Trump sí. Y ya estamos viendo que aquí hay una deriva clara hacia marcar pautas en el gobierno de Estados Unidos por presión popular, que es lo que se está buscando. Y veréis declaraciones donde habla de que todo esto se hace desde abajo para arriba. Recuerda mucho a lo que dice el Papa, que se hace desde abajo para arriba, pero resulta que en verdad se mueve todo de arriba. Pero bueno, en este caso queda la duda. Mirad las imágenes, porque vais a ver el evento, que ahora os he relatado, leído de ese medio, y lo veréis en las propias palabras de Donald Trump y cómo ellos estaban ahí presentes, los actores y demás. Incredible, Jim. That was unbelievable. What a job. So, a Presidente, a possibility. When you made this the hottest movie anywhere in the world, so I think maybe becoming the president of Mexico by comparison, right? So I just wanted to thank you all. That was unbelievable acting, and Tim, what a job you did. I didn't want to do it. Somebody's going to do it. And you did, and you really did. Great combination, beautiful combination. Well, I hope you enjoyed it. It's something that I'm not sure if you're supposed to enjoy or learn. It's a combination, but that was a great movie, and I now understand why it's doing so well. It's setting records, by the way. It's beating the biggest movies out. They have some of the big summer blockbusters, and this is knocking the socks off of them, so that's pretty good. I'd love to have your potential. What potential? Anybody want to make a movie? Because I think Jim maybe will be available, but maybe not so long. It is an incredible thing that two movies, and you've done others, but two movies, two of the biggest, I guess the two biggest independents ever done. And it was an honor getting to know you. And I even agreed to do a podcast for somebody. Who's that somebody? Is that you, Tim? Well, that's the least I can do, and I look forward to doing it. So I hope everybody had a fantastic time. I did. It's an incredible inspiration. And you guys are something very special. Thank you very much. Thank you for being here. And come back anytime. Thank you very much. La puesta en escena, ya veis, la bandera norteamericana del país de Estados Unidos puesta allí. Evidentemente esto suena ya a campaña pro-Trump, pero evidentemente es que Donald Trump se está manifestando en unos postulados muy moralistas, todo lo contrario a Joe Biden. Esto está provocando algo en la población de Estados Unidos, que ya viene dividida desde hace tiempo con toda esta cuestión, pero que ahora se está acentuando. Sigamos viendo más, porque atención a esto, es de un medio católico, Jim Caviezel, sobre Son of Freedom. La Virgen de Guadalupe derriba un imperio corrupto. Esto aparecía el 19 de julio. Jim Caviezel, el actor católico que encarnó a Jesús en la película La Pasión de Cristo y que da vida a Tim Ballard en la cinta Son of Freedom, Sonido de Libertad, que denuncia el tráfico infantil, afirmó que Dios y la Virgen de Guadalupe son quienes derriban un imperio corrupto.
Bien, ya veis que empieza a aparecer un personaje pero que mucho peso en la Iglesia Católica, la Virgen y encima de Guadalupe. Sí, que sobre todo tiene esa gran tendencia a ser seguida en un país en concreto, que es México. Pero es que en Estados Unidos hay muchos mexicanos también. Y la Virgen de Guadalupe es seguida por muchos otros. Qué interesante que dice que Dios y la Virgen de Guadalupe son quienes derriban un imperio corrupto. Fijaos que esto es una vuelta a la moral impresionante, pero además uniendo a Dios y la Virgen. Cuando ya hemos hablado del papel de la Virgen, que no es lo que la Iglesia Católica le otorga, y lo hemos mostrado y demostrado no sé cuántas veces, pero para ellos esto es vital. La Virgen sí que fue virgen cuando tuvo a Jesús, pero no está intercediendo en el cielo para nada, por nadie, porque sigue muerta y hasta la segunda venida de Cristo no va a resucitar. Pero se dio un culto babilónico que se daba a una mujer de ese tiempo, que se ha ido extendiendo a lo largo de toda la historia de civilizaciones y que cuando surgió el catolicismo lo adoptó, lo disfrazó de cristianismo y siguió con ese culto pagano. Y eso es lo que ha pasado a ser la Virgen, sea de Guadalupe o de cualquier otra cuestión que le pongan. Y esto muchos católicos no tienen ni idea, por desgracia. Fijaos que yo no estoy diciendo que esta gente, los que están en toda esta película, sean productores, sean actores, sean directores, sean lo que sean, no tengan una fe sincera. Puede ser que sí, pero es una fe errada. Y lo que esto está pasando es que se va a transmitir un conocimiento falso, no digo sobre la cuestión de la pedofilia, sino sobre esta cuestión que va ligada a todo ello, que son los que lo van a solucionar, el gran problema. Y es Dios, vale, sí, muy bien, pero ¿quién? La Virgen, y encima de Guadalupe. Una vez más, si estáis viendo los temas que hemos presentado en Puertas Dimensionales, en esa larguísima serie que ya tiene más de 200 conferencias, os daréis cuenta que algo se prepara para que suceda en este mundo y la gente quede embelesada y vuelva ¿a qué? A adorar a la Virgen o a lo que ellos creerán que es la Virgen. Y todo esto va pasando delante nuestro. Estas cosas no están pasando porque sí. Hay una agenda detrás de esto. Y yo no digo que ellos sean conscientes que la están cumpliendo, pero hay una agenda diabólica realmente del mismo Lucifer, que es el que ha hecho una trama para que el mundo finalmente vaya de cabeza a sus pies, literalmente, de cabeza a sus pies. Y eso tiene que ver con lo que está preparando. Pero para que llegue ese momento, antes debe preparar al mundo, y concretamente sobre todo a Estados Unidos, para que la gente vuelva a la moral, pero a una moral que va a ser llevada a un punto no bíblico, pero para ellos como si lo fuera. Y Satanás los va a embaucar de lleno. Esto es lo que está viendo detrás de toda esta cuestión. Esto es lo que, por desgracia, no van a deciros fácilmente. Hablarán que si son masones o no son masones, que si hacen mensajes ocultos o no hacen mensajes ocultos, que si preparan esto o preparan lo otro, pero en definitiva nos van a hablar que esto está cumpliendo profecía. Sigamos viendo lo que nos cuentan aquí. En una entrevista con el politólogo Agustín Laje sobre la exitosa cinta del cineasta mexicano Eduardo Verástegui, que hasta ahora ha recaudado más de 90 millones de dólares, Caviezel señaló que con Son of Freedom, el diablo, como si fuera Goliat, ha sido golpeado en la cabeza y se la han sacado, y el resto de la gente ha llegado y está derribando a este malvado imperio. Sí, son palabras que suenan muy bien, ¿verdad? Pero ¿realmente esto se soluciona así como así? ¿Realmente el diablo es golpeado de este modo y le han arrancado la cabeza y va a fracasar? ¿En serio? Las profecías no nos dicen eso. Va a fracasar en el momento de la segunda venida de Cristo, pero antes no. Antes irá cumpliendo sus objetivos y avisados estamos por profecía bíblica. Y el Señor va a permitirlo para que hayan reacciones y la gente busque un escrito está
y no todo lo que se le vende o se le muestra como si fuera bíblico, y no lo es. Una vez más, o vamos a un escrito está bíblico o estamos perdidos. Con esta afirmación, Caviezel hizo alusión a la historia bíblica de David y Goliat, el gigante filisteo derrotado por el pequeño israelita, cuya arma era solo una honda con piedras, lo que suscitó la victoria de los israelitas sobre los filisteos. Está haciendo toda una comparativa interesante, ¿eh? Sonido de Libertad es una cinta de Ángel Studios que narra la primera misión del agente de seguridad estadounidense Tim Ballard, quien después de rescatar a un niño de las garras de los traficantes, se entera de que la hermana del pequeño aún está cautiva. Entonces renuncia a su trabajo y arriesga su vida mientras se embarca en un peligroso viaje a través de la selva colombiana para salvarla. El día de su estreno, Son of Freedom se posicionó en el primer lugar superando a Indiana Jones 5, Spider-Man, Transformers y Elementos, esta última de Pixar y Disney. Al responder a quienes afirman que la película contiene teorías de la conspiración, Jim Caviezel señaló: al decir eso se ve su admisión de la culpa. Lo que sea que están defendiendo se está desmoronando, porque una luz está brillando sobre ellos y es muy brillante ahora. Lo tiene claro él, ¿eh? En su opinión, el tráfico de niños es un imperio corrupto que está siendo derribado nada menos que por Dios Todopoderoso y la Virgen de Guadalupe, porque la Virgen protege a su hijo y a todos sus hijos que han sido asesinados, masacrados. Y ahora la mano de Dios se mueve a gran velocidad, como una gran luz, y con la gente que ya no tiene miedo, añadió. Una vez más, ¿quién se lleva aquí la victoria? La Virgen, o el papel que le dan a la Virgen, que protege a su hijo, a Jesús. Y además, a todos los hijos. ¿Nos damos cuenta qué preponderancia le dan? Más que al mismo Jesús. Esto bíblicamente es indignante. Esto bíblicamente es una aberración absoluta. Pero es que este señor seguramente lo cree de verdad, porque es un católico ferviente, y como él tantos más. Por eso yo no pongo en duda, yo no sé si realmente ellos traman algo más con esto o no, pero quien sí lo trama es Satanás. Y lo está haciendo a las mil maravillas. Y está utilizando a gente que quizás es muy sincera en una fe errada para dar un vuelco a Estados Unidos y en consecuencia al mundo entero. Porque ya sabéis que lo que va a pasar en Estados Unidos es un retorno a la moral. Y eso marcará el inicio del poder total del Vaticano, sí, del Vaticano, e impondrán la ley dominical, el día de reposo, para todo el mundo, para salvar el planeta y para salvar no solo el planeta por cuestión de cambios climáticos, con su encíclica Laudato Si, todo lo que aplica a la Agenda 2030, sino además para que todo se vaya preparando para la venida de un falso Mesías, que va a ser el mismo Satanás haciéndose pasar por Cristo, cosa que puede venir precedida de alguna aparición de la Virgen, entre comillas, que los haga embaucar a todos a esa falsedad que tanto se van a tragar como cierta, porque no van a un escrito está. Son of Freedom ya tiene fecha de estreno para México. Se podrá ver desde el próximo 31 de agosto. En España, según indicó Verástegui, se estrenará en los próximos meses y él irá a presentarla en una gira. Y ahora vamos a ver otro vídeo. Trump sobre Son of Freedom. Aún dice algo más. Ya habéis visto cómo Donald Trump vuelve a hablar de la película, vuelve a hablar de esa situación que tiene que ver con el tema de la película, incluye también el tema de la trata de mujeres, que es aún más que el problema con los propios niños. Pero ¿qué está diciendo? Que su gobierno fue el que más hizo para poder solucionar todas estas cuestiones, invirtiendo mucho además. En cambio, está diciendo que Joe Biden de eso nada de nada. Y está hablando también de ese muro fronterizo entre México y Estados Unidos y que todo esto Joe Biden no lo está llevando a buen término precisamente. Fijaos cómo todo va acompañado de un gran momento en la historia de Estados Unidos en el cual precisamente en estos días, ayer mismo, se estaba hablando que Donald Trump
podía ser encarcelado de nuevo, se hablaba de eso más a fondo, porque aún le caen más cargos encima. Y veremos si termina yendo a la cárcel o no. Pero si eso llega a suceder, cada vez más nos damos cuenta que hay una bipolarización en Estados Unidos, unos pro-Trump y otros pro-Biden. ¿Y qué va a pasar? Fijaos cómo Satanás sabe jugar muy bien su baza, sabe hacer el efecto péndulo. Estaba Trump, que ya vimos cómo subió al poder, quién lo movió, etcétera, y dedicamos conferencias a eso, y después iba a ser quitado de en medio para que apareciese Joe Biden, tan a favor con los jesuitas, pero que a su vez iba a generar una política que haría que muchos moralistas de Estados Unidos se le opusieran. Y además pasó lo que pasó, cómo no, con este señor, Donald Trump. Y ahora él dice que volverá otra vez a la presidencia y que cuando haga eso instaurará hasta la pena de muerte directamente para toda esta cuestión. Sí, el efecto péndulo es con lo que el diablo ha jugado durante la historia tanto tiempo. Y ahora lo va a aplicar a Estados Unidos. Y la profecía nos dice que al fin del tiempo el Vaticano cogerá el poder a través de la moral. Y eso se deberá a que Estados Unidos tendrá también de nuevo ese destino objetivo moral. Todo delante nuestro. Aún hay más, mirad. Jim Caviezel critica al Papa Francisco por su silencio sobre el tráfico sexual. Sí, él es católico, pero es de la banda católica que no es precisamente favorable al Papa Francisco. Esto aparecía este 15 de julio. Mientras promocionaba la próxima proyección del presidente Donald Trump de la nueva película de éxito Son of Freedom, el actor Jim Caviezel llamó al Papa Francisco por permanecer en silencio sobre el tráfico sexual de niños. Te lo ruego, Papa de la Iglesia Católica Romana, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te quedas callado? ¿Por qué no hablas? Dice Caviezel en una entrevista con Steve Bannon en War Room, uno de los podcasts políticos más importantes de Estados Unidos y un programa central en la plataforma Real America Voice. ¿No temes al Padre que está en los cielos? ¿No temes al Espíritu Santo? ¿Eres un Papa Rothschild? Responde eso. Fijaos, ¿por qué le dicen que si él es conspiracionista y la película es conspiracionista? Porque hace declaraciones de este tipo donde mezcla al Papa Francisco con los Rothschild, ya sabéis, los cabezas de la masonería mundial, de los que hemos hablado ya en la conferencia número 1 de la serie El Gran Engaño en el año 2006. Bueno, pues él lo asocia a unos con otros. ¿Está diciendo una barbaridad? Bueno, mirad todo lo que hemos presentado hasta ahora en tantos años y llegaréis a vuestra propia conclusión. Pero él está haciendo unas declaraciones muy contundentes contra lo que sería este Papa actual y además, ¿contra quién? Contra la masonería judeo-sionista, ¿eh? Los Rothschild. Caviezel le dice a Bannon: Dios va a enfurecer a esta nación como nunca lo has entendido. Habrá fuego y azufre en la tierra como nunca lo has visto. Tendrá que disculparse con Sodoma y Gomorra si él no se ocupa de lo que está pasando ahora. Vaya declaraciones. Una de las frases memorables de Son of Freedom es cuando el exagente de la ley Ballard dice: los hijos de Dios no están a la venta. Esto sirve para los creyentes y los luchadores por la libertad como motivación para erradicar el tráfico sexual de niños. El negocio de vender niños por sexo se ha convertido en el equivalente a una epidemia global, afirma Caviezel. La trata de personas, incluyendo la esclavitud sexual y el trabajo forzado, es un negocio de 150.000 millones de dólares al año, según datos del Departamento de Estado en los Estados Unidos. Sin embargo, los principales medios de comunicación han señalado a la película de exagerar o difundir información falsa, desacreditándola como una conspiración de QAnon. Ya sabéis, los famosos QAnon, que son los que ayudaron teóricamente a dar ese golpe en la Casa Blanca. Bueno, fijaos cómo aquí hay un montón de cosas que se van entrelazando, ¿eh?
Dicha película sobresale debido a la problemática de la frontera sur de Estados Unidos y su relación con el aumento del tráfico de personas. También critica a la administración Biden por su falta de prioridad en la lucha contra el tráfico de niños y su enfoque en proteger a las personas trans. Sí, no hace una cosa y en cambio sí hace la otra. De esto se le acusa a Biden. ¿Qué ha pasado con los más de 85.000 niños que cruzaron la porosa frontera sur de Estados Unidos en los últimos 2 años y, según un informante, luego desaparecieron? El gobierno les perdió el rastro y, según los informes, fuentes sobre el terreno creen que algunos de ellos han caído en manos de traficantes de personas. Los principales medios de comunicación corporativos no lo están informando de manera significativa. Irónicamente, la administración Biden continúa insistiendo en que la frontera abierta no es un problema, como señaló Caviezel en el programa de Bannon. Tomando una postura pro-cristiana, esta nueva película enfrenta una oposición cada vez más feroz en los medios, en el gobierno y en la industria del entretenimiento. Los principales medios de comunicación, incluida la revista Rolling Stone, The Guardian y CNN, están atacando la película, fingiendo que el tráfico sexual de niños no es realmente un gran problema, a pesar de que las impactantes estadísticas sobre el alcance del tráfico provienen del gobierno. El Departamento de Justicia de Biden incluso eliminó información importante sobre el tráfico sexual infantil de su sitio web. La película enfrenta oposición de los medios, el gobierno y la industria del entretenimiento. Bueno, así está la situación. Complicada, ¿eh? Pues mirad, ahora otras declaraciones de Jim Caviezel. ¿Qué declaraciones, eh? Jim Caviezel hablando un poco en plan de media broma, que él es Jesús, porque claro, interpretó a Jesús en la Pasión de Cristo, pero hace referencia a Donald Trump diciendo que es el Moisés de turno, o sea, el guía del pueblo, el que lo va a llevar bajo una legislación moral a su Canaán. ¿Nos damos cuenta de lo que está implicando todo esto? Está diciendo que, en definitiva, Donald Trump es el que debe mandar el país para llevarlo a que sea grande de nuevo como nunca, pero apoyado de verdad en las cosas de Dios. Eso es otra historia, porque Satanás se sigue trabajando para cumplir ese plan en Estados Unidos y va a colar a la perfección a la mayor parte de la población. Y lo va trabajando paso a paso y ahora con esto está dando un apretón fenomenal. Bueno, esto no es todo, mirad. Noticia de este 26 de julio. Eduardo Verástegui y Jim Caviezel rezan el rosario por México y hacen este llamado. El productor mexicano Eduardo Verástegui y el actor Jim Caviezel de la película Son of Freedom, Sonido de Libertad, que denuncia el tráfico de niños en el mundo, rezaron juntos el rosario por México. Antes de la oración, Verástegui compartió con sus seguidores que ayer, 25 de julio, presentó en el Capitolio la cinta para que sea vista por los principales tomadores de decisiones de Estados Unidos, refiriéndose a los congresistas republicanos y conservadores. En un vídeo colgado en su cuenta de Facebook, Eduardo Verástegui anunció que próximamente publicará otro vídeo en el que contará todo lo ocurrido durante la presentación antes de iniciar la plegaria mariana que reza diariamente. Desde Washington, Verástegui estuvo acompañado en la transmisión por Jim Caviezel, con quien llamó a todos a ser santos para ser felices en la mente, el alma y el cuerpo, siempre en compañía de la Virgen y orando con el arma del rosario. Sonido de Libertad es una cinta de Ángel Studios que narra la primera misión del agente de seguridad estadounidense Tim Ballard, encarnado por el famoso actor católico Jim Caviezel, quien dio vida también a Jesús en la película La Pasión de Cristo. Una vez más, aquí nos cuentan la trama de la película, pero añaden algo. A pesar de contar con un presupuesto de apenas 14,2 millones de dólares, una cifra reducida comparada con las megaproducciones de Hollywood, el film, dirigido por Alejandro Gómez Monteverde, sobrepasó el 20 de julio los 100 millones de dólares en recaudación solo en Estados Unidos. Ya no eran 90, ahora ya eran 100. La cinta se estrenará en El Salvador el 28 de julio, mientras que en países como México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Bolivia, Son of Freedom se verá desde el 31 de agosto. Ya veis cómo aquí quien sale ganando por todos lados,
con un tema moral que implica a todo el mundo prácticamente, es el catolicismo. Sí, él se podrá poner contra el Papa, pero el catolicismo sigue ganando aquí. ¿Y quién? La Virgen. ¿Y con qué? Con el rosario. ¿Sabéis de qué va el tema del rosario? Pues si sois católicos, mirad lo que presentamos sobre ello en los temas de puertas dimensionales y veréis lo que no os cuentan en el catolicismo sobre el rosario, porque si sabéis en verdad qué es el rosario, lo vais a tirar a la basura. No sabéis las puertas que estáis abriendo con eso. Pero bueno, a partir de aquí sigamos porque ya nos queda poco para concluir la conferencia. Eduardo Verástegui presenta proyecto de ley en Estados Unidos para rescatar a 85.000 niños migrantes. Y aquí tenéis a Eduardo Verástegui con Roger Severino y Chris Smith en el Capitolio de Estados Unidos en la presentación de la película y el proyecto Son of Freedom. Esto va sobredimensionándose cada vez más, Esto ya era este 27 de julio. El mexicano Eduardo Verástegui, productor de la película Son of Freedom, Sonido de Libertad, presentó la cinta el 25 de julio en el Capitolio de Estados Unidos, en Washington, D.C., donde también dio a conocer una iniciativa homónima que busca rescatar a 85.000 niños y jóvenes migrantes. Verástegui explicó que la iniciativa Son of Freedom tiene como objetivo encontrar y rescatar a los casi 85.000 niños y adolescentes latinoamericanos, migrantes no acompañados por adultos, niños a los que el gobierno estadounidense permitió ingresar al país en 2022 y cuyo paradero ahora desconoce porque no hizo lo que debía para identificarlos correctamente y cuidarlos. Vaya declaraciones, Una nota enviada a Ciprensa precisa que el proyecto legislativo se centra en el hecho de que actualmente se desconoce el paradero de 85.000 de los 130.000 menores migrantes que ingresaron solos a Estados Unidos entre 2021 y 2022. Tengo la esperanza de que aún sea posible encontrarlos, pero tendríamos que actuar de inmediato antes de que sea demasiado tarde, subrayó Verástegui. Por tanto, se está apretando sobre esta cuestión, por tanto, sobre la moral. Es por eso que le pedimos al Congreso de Estados Unidos que esta iniciativa de carácter bipartidista pase lo más rápido posible. La iniciativa Son of Freedom exige a las autoridades y funcionarios a quienes se les confía el cuidado de los niños que ingresan al país un control exhaustivo, eficaz y real sobre quienes los reciben, alentó. El proyecto ha sido elaborado por Eduardo Verástegui, el congresista Chris Smith y Roger Severino de la Fundación Heritage. La presentación del 25 de julio fue organizada por el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, quien aseguró: «Estamos haciendo historia esta noche. Esta película que presentamos hoy en el Capitolio aborda temas demasiado urgentes e importantes en los que debemos comprometernos todos». Y el artículo continúa, en definitiva, diciendo más de lo mismo, solo que el 18 de agosto se estrenará en Nueva Zelanda y Australia en el día 24. La recaudación que sigue subiendo, pero lo importante de aquí que es que se está moviendo algo en Estados Unidos con una fuerza impresionante. Y mirad, para finalizar, la última de las noticias que os mostramos sobre esta película, que seguirá dando que hablar y dará resultados, además, preparando el terreno de la pasión de Cristo, resurrección, con todo lo que va a conllevar sobre la mentalidad de la gente en Estados Unidos, sobre todo, pero, cómo no, también en el resto del mundo. El gobierno de Biden es el consumidor número 1 de material sexual infantil en el mundo, dice Ballard de Son of Freedom. Esto aparecía el 26 de julio. Vaya declaraciones. El gobierno estadounidense de Joe Biden está integrado por pedófilos y pervertidos que se han convertido en el principal consumidor de material sexual infantil en todo el mundo, según Tim Ballard de Son of Freedom. O sea, este no es el actor, este es el personaje que en verdad protagonizó lo que el film describe, y que Jim Caviezel interpretó el papel de esta persona. Tim Ballard, que era ese agente, resulta que está denunciando directamente al gobierno estadounidense de Joe Biden
y ya veis, los trata de pedófilos y pervertidos y haciendo todo esto con material sexual infantil, los máximos en el mundo. Vaya declaraciones, ¿eh? Según Ballard, los pedófilos están salivando por las políticas de Biden, en particular la política de fronteras abiertas que está permitiendo un flujo sin precedentes de menores no acompañados a los Estados Unidos, después de lo cual desaparecen en el vientre de la bestia. Bueno, lo del vientre de la bestia es adecuado, porque la segunda bestia de Apocalipsis es Estados Unidos. Pero claro, ya veis qué tipo de declaraciones, ¿eh? Di toda la verdad sobre a lo que esto conduce. Si está haciendo felices a los pedófilos y haciéndolos salivar por sus políticas, creo que es hora de hacer una pausa y reconsiderar sus políticas, agregó. Literalmente es más difícil adoptar un gato fuera del refugio que para un patrocinador aparecer y ver a uno de estos niños y llevarlo al vientre de los Estados Unidos, dijo, describiendo ese vientre. Los Estados Unidos, gobierno como el consumidor número 1 de material sexual infantil en el mundo. Decenas de miles de niños pequeños no acompañados, están desapareciendo en el vientre de la bestia y tienen que saber que eso está sucediendo, pero les importa más su agenda, dijo, y explicó durante la entrevista que no los patrocinadores que vinieron a buscarlos realizaron verificaciones de antecedentes. El establecimiento favorable a los pedófilos está utilizando los medios de comunicación para minimizar la escala del problema del tráfico de niños, dijo Ballard durante una entrevista con Breitbart en la conferencia de Action Turning Point en West Palm Beach, en Florida. Ballard señaló que los medios de comunicación del establecimiento, Rolling Stone, MSNBC, CBS, CNN y más, publicaron historias elogiosas sobre una operación que ocurrió el 11 de octubre de 2014. Lo aplaudieron, decían que éramos buenos chicos, dijeron, felicitaciones, rescataste niños. 8 años después, esos mismos medios pretenden que eso no sucedió. Están mintiendo al respecto, están cambiando su historia, quieren fingir que no está sucediendo, dijo. Los hechos de la película sucedieron realmente en 2014. La película se filmó en 2018, no ha aparecido a la luz hasta ahora, por los problemas que han llegado a tener. Pero ya veis lo que está diciendo, que ahora esos medios que en un principio alabaron lo que ellos hicieron al rescatar niños, o lo que él hizo en definitiva, y ahora se les han vuelto en contra, diciendo que esto nada de nada, y bueno, tantos argumentos como podáis pensar al respecto. Según Ballard, los medios de comunicación establecidos no quieren tener una conversación más amplia sobre lo que les está sucediendo a los niños y las consecuencias para los niños que sus agendas y sus políticas están teniendo. Cuando se le preguntó si esta agenda contra los niños está conectada con lo que se está impulsando en las escuelas, Ballard dijo que sí lo está y agregó que es una pendiente resbaladiza. Si los niños pueden consentir en alterar por completo su sexo, Ballard teme que podría abrir la puerta a intentos aún más atroces de normalizar actos abominables como la pedofilia. Saben que esto arrojará luz sobre toda su agenda en la que han estado trabajando. Así que prefieren fingir que nada de eso está sucediendo. Y es más fácil simplemente decir, bueno, tal vez el sexo con niños ni siquiera es tan importante después de todo. Quiero decir, ahí es donde van ahora, dijo, señalando un informe respaldado por las Naciones Unidas publicado hace meses que dice, es hora de considerar despenalizar el sexo con niños. Sí, esto no es ficción, ¿eh? Esto salió en Naciones Unidas. Gracias a Dios que muchos en la comunidad LGBT están contraatacando y diciendo, no eres parte de esta comunidad, dijo señalando a grupos como Gays Against Groomers. Pero esta es la batalla más amplia que estamos librando, agregó. Cuando se le preguntó qué se debe hacer para combatir estos problemas, Ballard dijo que es crucial hacer cumplir la frontera, considerándola la única política compasiva. Eso, dijo, quitaría el viento de las velas de los traficantes. Bien, la conferencia termina aquí. He intentado mostraros lo que ha habido más o menos alrededor de la película,
y lo que viene en consecuencia. Porque a mí lo que me interesa mostrar al mundo no es que si estos son los buenos, estos son los malos, si estos creen realmente y estos hacen ver que creen. A mí lo que me interesa mostraros es lo que es la profecía tal cual. Y las profecías nos decían claramente que al fin de los tiempos en Estados Unidos habría una forma de proceder que llevaría otra vez de nuevo a la moral, pero a una falsa moral, porque resulta que la verdad auténtica, la sana doctrina, sería rechazada. Pero aparentemente tendrían la piedad. Pues esto es lo que se está preparando ya de lleno. ¿Que esto puede acabar en confrontación en el propio Estados Unidos? Sí. Guerra civil. Pero sabed que el poder de Estados Unidos no va a cesar hasta el final. Y el papado, que aquí sale mal parado, al menos el Papa Francisco por parte de Jean Caviezel, el papado llegará hasta el fin. Y el papado trabajando junto a Estados Unidos conseguirá su objetivo. Y están jugando con el pueblo de Estados Unidos, haciéndoles ir de un lado hacia otro, consiguiendo el efecto péndulo. Y ese efecto péndulo al final será abrazado por todos y se los va a llevar por delante, porque esa es la agenda de Satanás. Y fijaos qué bien trabaja Satanás, porque por un lado ha movido a tema ONU, ya veis con qué cosas, es hora de considerar despenalizar el sexo con niños, ¡qué barbaridad! Pero por el otro lado está moviendo también, cuando han puesto a un, bueno, digámosle hijo de jesuitas, a Biden, porque lo han subido al poder, sí. ¿Pero para qué? Para que el mundo o la población de Estados Unidos, mejor dicho, pasara de un lado a otro, de Trump a Biden y de Biden a quién, a Trump de nuevo, pero con más poder que nunca sobre el peso de la moral. Pero es igual, si no ganara Trump, subiría a otro o subirá a otro que cumplirá esa función, porque estamos en los últimos coletazos de la profecía bíblica. Todo esto son las señales que Cristo vuelve muy pronto y la gente no sabe nada de eso. Y el Señor vuelve tan pronto, tan y tan pronto como en 2031 y la gente no sabe nada. Pero antes vendrá Satanás haciéndose pasar por Jesús. Y antes habrá manifestaciones espiritistas que secundarán toda esta falsa moral, aparente buena moral, pero que por detrás no habrá cambiado nada. Y solo los que abracen la verdad de un escrito está, son los que se salvarán de todo esto. Pero el engaño de Satanás es brutal y lo está haciendo a las mil maravillas. Y puede utilizar, ya veis, incluso a personas sinceras. Pero ojalá ellos también conozcan el mensaje del cuarto ángel, la verdad para este último tiempo, lo abracen y sigan al Señor como deben seguirlo. Esa es nuestra labor, dar el mensaje al mundo entero. Cada vez el tiempo es más corto, el tiempo se acaba. Pero la verdad es la que es y triunfará. Maranata 2031. Dios os bendiga.